Buenas noches, profesora. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre la corrupción, en la cual este grupo lo conforman la compañera Chris Evelyn Huicho Ramírez, el compañero Granda Coyo Jordi Eduardo, y quien les habla, Yáñez Cajamarca Pedro Jesús. Le doy pase a mi compañero para que les explique un poco más sobre la corrupción. Eh, Sobre la corrupción, desde una perspectiva etimológica, el concepto de la corrupción se encuentra vinculado con la idea de descomposición. En el término deriva del latín corruptio, que está compuesto por el prefijo con un conjunto globalmente. Eh, Romper, quebrar, partir. De esta manera, etimológicamente expresa las ideas de un acto que altera el estado, las cosas, mediante la complicidad a los individuos. Aunque también podrá entender como un proceso en cuya dinámica lo que se encuentra unido y junto se separa, se quiebra, se disgrega y se descompone. Eh, Siguiente, a ver, la escuela económica que se relaciona con la corrupción. En este caso voy a hablar sobre el ismo. Eh, el voy a dar un concepto de neoliberalismo en la teoría de política económica que entiende a reducir mínimo la intervención del Estado. También se ha definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica, ¿no? El libre mercado, la privatización, la desregularización y el individualismo. La característica del neoliberalismo en la propiedad privada esta es una de las características importantes del neoliberalismo. Defiende que la mayor parte de los bienes y factores de la producción debe ser propiedad privada, ¿no? En este caso, la corrupción eh, afecta en el crecimiento económico si vemos que los países eh, a su competitividad y estrechamente ligados a la desigualdad en el reparto de la riqueza, ¿no? Los países pobres o en vías de desarrollo son los que sufren con mayor intensidad obstáculo al desarrollo y como vemos, los analistas políticos y económicos siguen preguntándose por qué uno, unos países se desarrollan más que otros, ¿no? Eh, y por qué uno logra salir de la pobreza y otros retroceden. Esa es la corrupción, ¿cómo se llama? Que se está dando en nuestro país, ¿no? Muchos, los congresistas hacen sus favores políticos eh, y con la plata de la corrupción se beneficia un grupo, nada más. Le paso a mi compañero, Ñañez. Les hablaré un poco sobre el concepto de la economía. Como concepto de economía, lo que tenemos que hablar es cómo lo aplicamos a la corrupción. La economía es una disciplina ya muy amplia, pues como sabemos, ¿no? Esto abarca a los diferentes sistemas socioeconómicos por el cual se avanzan más los gobiernos para así dirigir a sus naciones. Así como también tenemos esquemas en la organización y agentes individuales, la cual utilizan un núcleo económico. Y también tenemos tipos de economía, la cual está la economía capitalista, economía socialista, economía mixta. Y ahora, en cuanto a la pregunta que dice acá, es cómo afecta la corrupción al crecimiento económico en el Perú. Este impacto que tiene los niveles de corrupción sobre el crecimiento económico en el Perú fue entre el periodo 1984 al 2016, en la cual la investigación se determina como de cómo afecta la corrupción al crecimiento, tanto en el corto como en el largo plazo. También controlando su efecto, ¿no? Mediante el uso de variables, aperturas comercial, tanto como acumulación de capital en el sector público y en la educación. Entonces, para ello se usa el modelo autorregresivo de rezagos distribuidos, o más conocido como abreviatura, vendría a ser ARDL, con el cual se halla una relación negativa entre la corrupción y el PBI, ¿no? En la cual esto es a largo plazo, también concluyendo que es una mejora de un punto porcentual
en el índice de corrupción. Entonces, esto tendría como consecuencias una mejora de 0,083 puntos porcentuales en el PBI por capital. Como concepto básico de la economía, de cómo aplicar para empezar, es un conflicto en el cual se ve que es la corrupción, en la cual ocasiona muchos problemas económicos, tanto en necesidad o el problema de elegir, en tanto también comportamiento político desviado. Lo doy paso a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Cris Evelyn Huicho Ramírez. Hoy les voy a hablar sobre el análisis macro y microeconómico de la corrupción en el Perú. El contexto de la corrupción relata que en Perú se han promovido reformas institucionales anticorrupción que crean condiciones sobre las luchas y el contexto administrativo y político. Y se ha descrito de los escándalos de corrupción, tal es el caso de Odebrecht y los cuellos blancos del puerto. Se concluye que la situación política y económica en Perú favorece la aparición y propagación de la corrupción en todos los niveles de gobierno y la lucha anticorrupción que se origina por el interés de los ciudadanos podrán frenarla o mitigarla en un sentido clásico del pensamiento político de la corrupción. Era el abuso autoritario del poder hasta llegar incluso a su ejercicio tiránico. Tal concepción se expresa en la tan citada frase de Lord Acton, según la cual el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente en la actualidad. Tal sentido sigue, como se verá, estando confusamente presente en el discurso político. Y también les voy a hablar sobre cómo explica el análisis macroeconómico. Puede afectar negativamente el crecimiento económico al desincentivar la inversión extranjera y doméstica. La percepción de un ambiente corrupto puede generar desconfianza entre los inversionistas, lo que puede llevar a una menor entrada de capitales y la postergación de proyectos de desarrollo. Además, los recursos derivados por actos de corrupción podrían haberse destinado a proyectos productivos, lo que impide un crecimiento económico más sostenible. También les voy a hablar sobre en qué define el análisis microeconómico. La corrupción puede afectar la conducta de las empresas, ya que algunas pueden verse tentadas a participar en actos corruptos para obtener contratos públicos o ventajas competitivas. Esto puede generar un entorno empresarial poco competitivo y dificultar el acceso de nuevas empresas al mercado. Los actos de corrupción pueden aumentar los costos de las empresas, ya que pueden enfrentar sobornos o pagos adicionales para obtener servicios o permisos. Costos adicionales pueden trasladarse a los consumidores en forma de precios más altos para los bienes y servicios que afectan negativamente su poder adquisitivo. Bueno, la propuesta de cambio de mis compañeros y yo, y el grupo en general, podría lograrse de personas con éticas y sólidos, ¿no? Que tengan buenos valores para... Tu micrófono, Evelyn. Ay, ¿en serio? Ya. ¿Se escuchó todo lo que hablé? Sí, sí, solamente la última parte te faltó. Ah, ya. Y la honradez, el sentido de responsabilidad y la justicia son virtudes que deben inculcarse desde el hogar para poder mejorar nuestros bienes y no haya corrupción pues en nuestro Perú, ¿no? Eso sería todo. Gracias. ¿Qué pasó ya?